Ahí está, ahí hizo el ruidito. Bueno, vamos a trabajar entonces hoy con los textos de Bleichmar y Follari, que son dos psicoanalistas. eh, y bueno, el tema es inteligencia y subjetividad. Los trabajamos juntos porque en realidad va bastante de la mano. En esta diapositiva no está marcado, digamos, qué dice cada uno, pero en las otras tienen abajito el autor por si quieren ir a buscarlo eh, en alguna de las cosas que dice acá. Bien, Todos chicos en potencia inteligente es uno de los títulos de los textos que escribe Silvia Bleichmar. Está bueno esto de en potencia porque habla como de que, digamos, todos tendrían como las características, o sea, lo mínimo para, ¿no? Después, algo muy interesante que ya venimos diciendo hace rato, en realidad, que es como que está súper spoileado, es esto de que hablar de sujeto pedagógico puede ser bastante confuso. Por eso, Follari nos propone hablar del sujeto en la escuela o el sujeto en situación pedagógica. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Algo que nos viene a comentar Bleichmar es de la insuficiencia, digamos, de la información genética con la que cuenta el bebé. Esto ya lo hemos hablado varias veces también, pero se refiere sobre todo a que hay algo más, hay alguna otra cosa que después va a decir que tiene que ver con el amor y con otros motivos, que no tiene que ver solamente con la información genética. Esto que hemos hablado de la diferencia entre un bebé y un animalito, cualquier, no sé, un perrito, un pájaro, cualquier animal, al tiempo, digamos, al corto tiempo, se empieza a manejar solo, digamos, tiene la posibilidad de sobrevivir. No es el caso del ser humano y mucho menos es el caso de la posibilidad de desarrollar la inteligencia. Entonces nos habla de la importancia del contacto inicial con los adultos que llevan adelante la crianza, ya sean los padres o quien esté en ese lugar. Y nos habla de una asimetría necesaria entre el adulto y el niño que sostiene la vida, pero que a la vez da lugar al desarrollo de la inteligencia. Sostiene la vida en el sentido de los cuidados de los que siempre hablamos, ¿no? O sea, en el dar la teta se está dando mucho más que el alimento, ¿no? Se están transmitiendo un montón de otras cuestiones que van a dar lugar como primer pasito para el desarrollo de la inteligencia. Bien. Yo espero, si no me escuchan bien, me avisan porque a mí me llega el sonido muy, muy cortado. Tengo miedo de lo que yo diga no les llegue. Así que Nosotros te me avisan. escuchamos bien, Nati. Yo te aviso cualquier cosa, pero por ahora te Buenísimo, escuchamos bien. gracias. Bien. A mí esto de la información genética es insuficiente para el desarrollo de la inteligencia me remite, y los invito a pensarlo, ¿se acuerdan que en la clase sobre vaquero hablábamos de condición necesaria pero no suficiente? Bueno, es básicamente lo mismo, transmitiendo una idea muy similar de que están en contacto directo con la naturaleza y el humano hay una brecha de la naturaleza y la forma en que lo representa, ¿no? Y esa simetría que decía Paz es donde se va a generar, se va a hacer posible que se cree otra forma, ¿no? Y acá en esta filmina lo que habla es cómo lo hace. Lo primero que hace el adulto que tiene en sus manos al niño es teorizar sobre las acciones de la conducta de este, ¿no? El niño es un pedazo de carne, no lo es, pero no, si lo pensamos como metabiótico, es un pedazo de cuerpo que se mueve, ¿no? Con sentidos y con un bagaje de cuestiones biológicas o estímulos, ¿cómo se llama? Reflejos que vienen netamente biológicos, ¿no? Biológicos. Y lo que hace el adulto es, por sobre esos comportamientos, Profe, imprimir un sentido. Sí, Sí, ¿qué pasa? que se escucha recortado y por ahí si apagás la cámara, eso facilita que llegue mejor, un poquito mejor el sonido. bien. Yo te escucho bien, pero Ahí, nada. peinada foto, pero no importa. Se escucha mejor. No, era porque estaba escuchando como entrecortadas las palabras. Bien.
pero vamos así. Entonces, dice que lo que hace el adulto es teorizar sobre comportamientos o movimientos del cachorro humano, ¿no? Le imprime algo distinto a lo netamente natural, a la neta vivencia. Dice, los primeros años de vida, el adulto no decodifica lo que el niño hace, sino que codifica. ¿Qué quiere decir? Que no es que eh, transcribe un código en otro, sino que le imprime un código, le imprime un plus de significado. En términos culturales, lo biológico, por ejemplo, claro, codifica lo biológico en algo cultural. El texto da el ejemplo de que si el niño llora, los adultos que están ahí al cuidado de este niño van a interpretar que se siente mal, que está molesto, que está enojado, que está triste y demás. Cosas que no Eso tienen es que ver re con lo loco, natural, pero que perdón tienen una Nati función. que te interrumpa. Eso es re loco para las que no somos mamás o papás, cuando escuchamos, cuando estamos cerca de una mamá y un bebé, o sobre todo lo suelen hacer las mamás, pero bueno, tal vez sea el sistema, el mundo. eh, Vieron que dicen, ah, no, llora por esto. Y uno se queda como, ah, Sí, mirá, uno no entiende, o sea, uno no distingue los llantos, pero las mamás o los papás o quienes ejercen esos roles, en general lo distinguen, pero porque en algún momento lo decodificaron, o sea, perdón, lo codificaron y a determinado llanto le dieron la teta, a otro determinado llanto le hicieron upa, no sé, listo. o se dieron cuenta que les duele, nos dimos cuenta que les duele algo. Sí, depende del tono, una como mamá y como papá le imprime ese significado y lo dice, lo nombra. Y no solamente nombra, sino que actúa en consecuencia con el niño o niña. Entonces ese nene tiene un registro, ¿no? Se queda una marquita en su sistema de registro, en su sistema de memoria. Esa marca no va a ser gratis, o sea, va a empezar a constituir un lenguaje que ya no se va, insisto, ya no se va a gobernar ese pedazo de cuerpo humano con el mundo biológico, sino que va a haber una brecha en donde se van a depositar esas marcas que no tienen nada que ver con lo biológico. Eso es un código primer adulto y que el niño lo toma, que empieza a regirse a través de esos códigos, ¿no? Que podemos llamar después cultura. Dice, la posibilidad de construir un pensamiento inteligente se da muy tempranamente y en relación con los adultos más cercanos. Estamos hablando de que el desvalimiento biológico hace que en ese accionar para que los niños sobrevivan biológicamente, a su vez le da nacimiento psíquico a los nenes, ¿no? Le constituyen un sistema distinto. ¿Me escuchan? Tengo miedo. Sí, sí, Nati, yo me muteé para no hacer eco ni nada de eso, pero sí, se te escucha bien. Ah, bueno, me llamo desde el más allá. Ahí continuamos. Bien, otra de las cosas que va a trabajar Silvia Bleichmar es lo fundante, en el sentido de esto de fundar el psiquismo del otro. Cuando en psicoanálisis, o sea, o bueno, los autores que tomamos el psicoanálisis hablan de otro así con una mayúscula, esto se los cuento porque además lo van a usar en sujetos de la educación, se trata siempre del otro, o sea, de los otros primordiales, digamos, de quienes realizan los lugares, las tareas de crianza y el otro social, digamos, ¿no? Entonces, ahí un poco esto que yo les decía al principio, cuando uno alimenta al niño, no lo hace solamente para que no muera, sino que lo hace por una cuestión de que este llanto, por ejemplo, o alguna manifestación del bebé, el adulto se identifica con el sufrimiento que el hambre, o sea, con la sensación que tengo yo cuando tengo hambre, digamos, ¿no? Entonces nos habla de esto, de que no tiene que ver con fines prácticos, sino que un requisito o ciertos requisitos para la humanización son los motivos morales y el placer. En otro momento habla del amor incluso, ¿no? Porque en esto, en el cuidado de la vida biológica, digamos, se transmiten ciertos modos de
de estar en el mundo, digamos, de subjetivarse. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en estas situaciones, no sé, o cuando se le cambia un pañal a un niño incluso, que no es nada que parezca como muy agradable, se da toda una conexión entre cómo lo mira el que lo está cambiando y el juego que le hace al nene. No es simplemente como, bueno, te saco, te limpio y chao. Hay como toda una transmisión a partir, digamos, de esos actos de cuidado que se transmiten todas otras cosas, un montón de otras cuestiones, digamos. Acá dice lo de las razones prácticas, que no son en realidad, digamos, lo que le dan importancia al otro, sino que tiene que ver con las razones amorosas que lo llevan a actuar como actúa. Y nos habla de que todo lo que excede, digamos, lo pragmático, esto que les decía, por ejemplo, ese mimo que se le hace mientras se le saca la caca, por ejemplo, que no es nada como, uy, qué divertido, todas esas cuestiones que son parte del cuidado, pero que exceden a lo práctico, dan lugar a la humanización del sujeto que, como decía Nati, es un cacho de carne, sino, o sea, si es, una espera, digamos, de parte de los padres o quien ocupen ese rol, no hay sujeto, digamos, no es que se nace siendo sujeto, eso es algo que va a depender del vínculo con esos otros. Hay un psicoanalista que dice que los niños no existen a ese nivel, digamos, como que existan o no existan va a depender de sus otros primordiales. Bien, y acá surge un concepto de imaginación radical que parece que está bueno extenderlo un poco más de lo que dice el texto, porque imaginación radical no lo dice el texto en estas palabras, pero es la capacidad del ser humano para crear un mundo distinto, ¿no? El ser humano tiene esta capacidad de crear por el puro placer de pensar. El pensar y el repensar y la posibilidad de crear mundos nuevos y modificar el mundo actual es solamente del humano. Y esta imaginación radical está obturada a veces por la sociedad porque nos dice cómo pensar, qué es lo lindo, qué es lo feo, cómo proceder y demás. Pero siempre permanece algo en el humano que le permite seguir creando cosas nuevas. Silvia Gleisman habla de un momento que es que el niño se chupa el dedo pensando que es un chupete o es el pecho de la madre, ¿no? Lo que está haciendo es teorizando sobre la capacidad creadora del niño, más allá de sus capacidades de registro, ¿no? Es apenas se ve ¿vieron a un bebé durmiendo cuando succiona en vacío, que parece que tiene un chupete en la boca? Bueno, no es que piensa que tiene un chupete, no es que interpreta que tiene un chupete real, está succionando el chupete imaginario, ¿no? O el pecho imaginario. Y eso es una capacidad creadora aún incluso con las capacidades biológicas que tiene el niño. Eso es un nacimiento psíquico, estamos hablando de un sujeto psíquico, más que una persona biológica. Entonces dice, imaginación radical, capacidad de chuparse el dedo e imaginar que es un chupete. ¿Por qué es tan importante para la construcción de la inteligencia? Porque justamente en esa capacidad, la inteligencia es creatividad, dice, ¿no? Esa brecha entre el cuerpo biológico, hay una brecha que se llena de creatividades, ¿no? Y de eso está hablando cuando habla de la inteligencia. Acá dice, bueno, compás de qué relación tiene Piaget con esto. Bueno, justamente lo que teorizan todos los autores que hemos trabajado están hablando de esto, ¿no? Yo de manera muy bruta lo he expresado con un concepto que le digo cajita de herramientas, ¿no? No lo pongo, insisto que no lo pongan en los excesos. Pero esta cajita de herramientas son las herramientas simbólicas que contamos los humanos. Y eso es creatividad. Muchas veces solamente nos copiamos de lo que dicen los otros, ¿no? Esto de tener herramientas para defendernos y responder a las situaciones, que por lo general es nuestra formación profesional, ¿no? Nos dicen cómo proceder y por qué proceder de esa manera, lo entendemos y lo llevamos a la práctica. Pero muchas veces también lo creamos, ¿no? Cuando damos respuestas originales, nuestras, eso es una creación particular. Lo otro es cultura y también es una creación del hombre, ¿no? Del grupo. Pero justamente de eso se trata cuando se habla de inteligencia.
Y le preguntan, ¿no? En este texto que es una entrevista. No recuerdo si es Clarín, a donde se le hacen la entrevista. Creo que sí, que esa es de Clarín. Después hay una de Página 12 y una que es como, creo que es de Ah, estatal, digamos, como todo un ciclo de conferencias, me bien, parece, la tercera. bien. Y acá le preguntan, ¿un problema de aprendizaje en la escuela implica una falla de inteligencia? Y acá, muy coherentemente con lo que planteamos en esta asignatura, dice, no necesariamente es un problema de la inteligencia. Habíamos dicho entonces que un sujeto que aprende no es un sujeto pedagógico netamente, ¿no? No es que se mimetiza el niño estudiante con el niño universal. Ese chico tiene una capacidad de inteligencia, como todo niño en potencia inteligente, pero lo sentamos en una escuela con un montón de factores, como venimos insistiendo desde el inicio de la asignatura, ¿no? Estamos hablando de que puede fallar la didáctica, que puede haber conflictos entre los ideales de la escuela y los familiares. eh, Hay unos ejemplos muy lindos y muy de Sí, fácil ella es lectura, bárbara ¿no? para esas Esta cosas. unidad lo que, sí, sí, que hablaba de un chico que no aprendía y que estaban a punto de, nos metemos a la próxima clase, de medicarlo, ¿no? Antes de medicarlo lo llevaron a ser escuchado. Y resulta que en él encarnaba por ahí el discurso, o era víctima del papá, que decía que los libros eran para maricones. Entonces él significante contra el ser maricón y el estudiar, ¿no? Se privaba de estudiar para llevar adelante una identidad masculina según la familia, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que venimos insistiendo desde el inicio, y Bleichmark, sí, Bleichmark lo refuerza. El aprendizaje no quiere decir que el niño no es inteligente, tiene problemas a nivel intelectual. Un problema de aprendizaje, estamos hablando de la confluencia, ¿no? Una coyuntura de un montón de factores. La inteligencia del niño es una, la relación con los pares es otra, la didáctica que se imparte en ese aula, el objeto de estudio también. Muchos son los factores que llevan a pasar o al éxito de la función pedagógica, ¿no? Pero acá volvemos a lo mismo que venimos trabajando. Otro ejemplo que ahí dice subte, capaz si todavía no leyeron el texto no entienden a qué va, es un ejemplo que da ella de cómo, digamos, la biología no puede proveerte de ciertas, o sea, de la inteligencia, hasta qué punto, y ella da el ejemplo de que no sabe, o sea, que solamente con lo biológico no habría forma de que supiéramos tomarnos un subte, digamos. Esas son cosas que se aprenden por el hecho mismo de estar en la cultura y que no se aprenden de la misma manera para alguien que vive en Capital Federal que para nosotros. Yo las primeras veces que me fui de viaje a Buenos Aires me tenía que tomar un subte, es más, he hecho papelones en los transbordos, o sea, cosas que, porque para nosotros no es fácil, o sea, no es que no es fácil, simplemente no es parte de nuestra cotidianidad. De la misma manera que si a mí me dejás sola en una chacra, no, o sea, no sé, yo no sé cómo se le saca la leche a una vaca, por ejemplo. Me cago de hambre, sí, así de fácil. Y eso tiene que ver con la crianza, porque tal vez a mi abuela, si la dejaban, o sea, si estaba sola en una situación así, porque fue criada en ese espacio, tiene con qué responder. Y esas son cosas que tienen que ver con la cultura y con o sea, con los espacios en los que uno se cría. Bueno. Esto que decía Nati, que lo retoma, o sea, que lo aclaraba, digamos, en relación a la imaginación radical, de que los seres humanos no solo transformamos el mundo en el cual vivimos, sino que generamos nuevos mundos. Y esto pasa en la imaginación, digamos, lo podemos pensar muy del lado como de la ficción, no sé, la gente que escribe no solamente los que hacen películas y llegan a algún lugar, sino que hay gente que todo el tiempo escribe estas cosas o que nos pasa, lo pensamos y capaz no lo llevamos a ningún lugar. Entonces acá nos vuelve, es como muy enfática ella con esto, de que la inteligencia no está regida por la información genética, sino por un tejido representacional específicamente humano. Es decir, el lenguaje, la cultura, lo que aprendemos de los otros, etcétera. Me parece que ella hace como mucho énfasis en esto, y eso que, bueno, ya murió hace varios años, pero porque hay todo como
digamos, como una moda de que las neurociencias toma todo y tienden a ir por el lado de que la genética es todo, o las cuestiones que vienen desde antes de nacer. Y en realidad ella viene a decir como, no, no, o sea, podés tener el chico con, con la, no sé, con los padres más inteligentes del mundo, pero que si no le pueden transmitir desde otro lugar, no va a llegar a ningún lado. Hay un fenómeno que se estudia en psicología y que o sea, no es como un hecho que ocurre que se llama marasmo infantil, que es cuando los niños no reciben, o sea, los bebés, niños hospitalizados que no reciben el cuidado de una persona, digamos. O sea, que lo ve una enfermera cada día y ninguna de esas enfermeras crea algún lazo en el que le transmita alguna otra cosita, un gesto, un mimo, que le ponga un nombre, aunque ese bebé, no sé, no tenga familia. Cuando eso pasa, digamos, que ese bebé no establece como un contacto con una persona, digamos, así como en particular, se produce el marasmo infantil, que es la muerte sin razones aparentes, digamos, no hay como un motivo biológico por el que puedas decir, ah, este nene murió por una falla renal o una falla X en tal órgano. Es como que no tiene explicación y tiene que ver, digamos, con la falta de ese vínculo especialísimo, por decirlo de alguna manera, que se da entre quien realiza las tareas de cuidado, que en general suele ser la madre, pero a veces no está la madre y hay una enfermera que se encariñó con ese bebé y eso funciona y no pasa esto del marasmo. Pueden investigar después si les llama la atención, porque es como muy loco. Uno dice como, ¿a ese nivel? Y sí, a ese nivel. Bien, acá retomamos un poco lo que va sobre no mencionar sujeto pedagógico, sino que es un sujeto, así, pelado, sujeto solo, en situación pedagógica, porque es un sujeto que entre otras cosas aprende. Ya venimos hablando de concepciones distintas, ver a esta persona, este chico o chica que está aprendiendo, que no es solamente un alumno, me siento hasta cansada de repetirlo, me imagino ustedes de escucharme, pero bueno, hacemos hincapié en esto, no es una donde hay que depositarle un montón de conocimientos, es un sujeto con una historia, con singularidades y también con cuestiones universales. Construcción que se produce desde la palabra del más. Este sujeto entonces se está formando no solamente académicamente, sino que también como un sujeto social. Recordemos que los estudiantes ingresan cada vez más temprano a la escuela, al dispositivo escuela. Antes era obligatorio sala de 5, luego sala de 3, y está en veremos si no se constituyó como tal sala de 3. Tan chiquitos y ya están obligados a meterse a este dispositivo escuela que constituye subjetividades, o sea, delimita cursos específicos del desarrollo, como veníamos diciendo. Entonces, construcción de esos sujetos está en manos no solamente de las familias, sino también de los docentes que están enfrente de las aulas. Entonces, con 3 años siendo niños y egresan siendo casi adultos. Recordemos que egresan entre los 17 años y los 18 años. Están al límite de lo que civilmente se considera un adulto. Entonces, todo lo que pasa desde el inicio hasta el fin de la escolarización se está constituyendo un sujeto adulto y es responsabilidad de todos los adultos que intervenimos en ese proceso de construcción. Acá lo que va a plantear en este texto Follari es el rol docente y la constitución subjetiva, ¿no? Recordemos que el título de esta clase es la inteligencia, la constitución y subjetividad. Entonces, construimos sujetos desde un discurso que le damos a ese, desde una nada que lo sostenemos, ¿no? Esto se inscribe, también deja marcas, así como el adulto que lo tiene en brazos e interpreta que un llanto se debe a algo específico y le inscribe en la memoria ese código, en la escuela también pasa en otro nivel, pero también inscribe marcas en la memoria y en la actividad de las personas. Recordemos, algo habíamos visto pasada cuando sostenemos discursos ajenos o que los adolescentes son todos así y asá, o que los no quieren aprender o no saben aprender.
le vamos a devolver la mirada de que ese chico no va a aprender y no hay nada para hacer. Y ¿saben qué? Tienen razón, porque si lo vemos de ese lado, el chico cae como basura, ¿no? Como un imposible de actuar. Lo mismo si actuamos de lo contrario, si es el chico que no tiene para comer, que no tiene otra cosa más para hacer que pelear al compañerito, o violarlo, o romper las mesas, y lo miramos desde y la posibilidad de reformular algo distinto, también tenemos razón, ¿no? Acá dice, somos nombrados y definidos por lo demás. Yo puedo haberme recibido de psicóloga y puedo ejercer la práctica con una irresponsabilidad y una falta de ética y pensarme la mejor psicóloga de la historia, pero si no tengo una ilusión del otro, de decir, vas bien por este camino yo no voy a ser ni la mejor ni la peor, voy a hacer lo que el otro me devuelve también, ¿no? Entonces, por eso es tan importante qué mirada, qué mirada le devuelve el otro adulto. Dice, que bueno, entonces formamos parte de la construcción de ese sujeto y también tenemos que saber que esos niños son nombrados y definidos por nosotros, por los otros significantes, por el otro adulto que lo acompaña en su formación. Entonces habla de la densidad de la condición docente, que tiene mucho impacto en la identidad del joven o el adolescente. Esto es algo que yo recuerdo que lo tratamos la clase pasada, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos con este tipo de trato. No sé, Paz no está, pero seguimos con una filmina, lo voy a leer. Dice, la palabra del docente tiene relación directa con la autopercepción y subjetividad del estudiante. Es la palabra autorizada. Y no es lo mismo que un compañerito me diga, vos sos mala porque me sacaste sin pedirme la lapicera, que un docente le diga, vos sos mala porque le sacaste la lapicera a tu compañero, ¿no? Algo se inscribe, creo que todos hemos pasado por algún discurso de un adulto que nos ha marcado. También creo que lo habla, o me estoy confundiendo de curso. Ahí volví, Bueno, perdón. ¿Dónde pasamos de quedaron? oh, no, estaba Eh, leyendo la filmina siguiente, o sea, el cuadrito de abajo. Habría que estar bien, siguiendo. ahí estamos. Perdón, la verdad me llamaron del colegio de psicólogos y tenía que atender sí o sí. Ya volví. Oh, bien, entonces, no se la había leído, así que dice, la palabra del docente tiene relación directa con la autopercepción y subjetividad del estudiante. La palabra autorizada. Yo no me acordaba si era en esta clase o en otro espacio de formación que hablábamos de esto, ¿no? De la seriedad con la que los niños y niñas toman nuestras palabras como referentes, ¿no? Le Sí, decimos creo que que hay lo un charlamos ratón la Pérez en semana esta. pasada, Ah, si no me bien, sí, equivoco. sí, ya me parecí. Perfecto. Entonces le decimos que existe Papá Noel, ratón Pérez, los reyes y nos creen, les decimos que es el niño más hermoso y nos creen, y les decimos que es un inútil y también nos creen. Ah, mirá, qué bueno Bien, eso. sobre el nombramiento. Bueno, también vamos a trabajar más adelante sobre el estigma. O sea, un diagnóstico puede servir para salvar cuando hay algo para hacer o como etiqueta para anular. Tiene mucho peso. ¿Qué le decimos a los estudiantes? ¿No? ¿Cómo los nombramos? Algo de esto se esbozó la clase pasada, se vuelve a estar en boga en esta clase y lo vamos a ver más en la próxima clase. Sí. Dice, el alumno se percibirá, según lo dicho, por el docente, como niño, como joven, como alguien que o aborrecible, como capaz o incapaz. Las palabras no son inocentes. Sobre todo, bueno, esto ya lo dijimos, pero en la adolescencia también, que eh, los chicos están buscando, digamos, más allá de que hay todo un conflicto con los adultos, ese conflicto con los adultos es sobre todo con sus primeros adultos, es decir, con sus papás. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de ocupar algún lugar, de capaz mirarlos con amor, simplemente parece como súper naif, pero tiene realmente mucho impacto en la forma en que nosotros después los vamos a tratar, porque además somos agentes del Estado, como decía Nati la otra vez, que ahora algo dice Follari sobre eso. Eh, a ver, vamos a seguir.
Acá él dice como, bueno, entonces después de todo esto, todo este diagnóstico, ¿qué le pedimos a los docentes? Y una de las cosas es, digamos, que les pedimos, que nos piden, es poder convocar en nombre de lo colectivo. Hay un autor, Bauman, Sigmund, creo que es, Bauman, que habla de la modernidad líquida, digamos, que es el periodo que nos toca vivir, digamos, ¿no? Y que hay toda una cuestión, creo que esto estoy spoileando lo que viene en la clase que viene, como hicimos toda la cursada, como para no perder la Para, costumbre. igual, para que sea después está sistematizado, ¿Cómo? Ay, no te escuché, Nati, te escuché cortado. que está Bueno, todo sigo. sistematizado, eso podemos ir echando contenidos ya trabajados y por trabajar en la clase actual. Sí, tal cual. Sí, sí, porque en general los autores van más o menos en las mismas líneas. Bauman nos habla de esto, de la modernidad líquida en comparación con la modernidad, esto vendría a ser la posmodernidad, y hay como un gran problema con los valores, no en ese sentido como melancólico de todo tiempo pasado fue mejor, porque lejos de eso, por lo menos mi perspectiva no es esa, tampoco la de este autor, eh, pero sí es cierto que hoy es muy difícil para los adolescentes tener ciertos valores o ciertos ideales, tal vez suena menos chocante, de los que agarrarse. Entonces, lo que nos propone este autor es que podamos transmitir alguna cuestión desde lo colectivo como para acercarles eso, digamos, ¿no? Y sobre todo para ir en contra del individualismo, que es o sea, digamos, la moneda corriente. Todos estos discursos de la meritocracia, que no en el sentido de- no está mal destacar y tener cierto mérito personal y propio, pero sí lo que es como tal vez bastante hostil de esos discursos es que meritocracia a costa de pisarle la cabeza al que está al lado tuyo. Y son discursos que tienden siempre a hablar como de la felicidad o de obtener ciertos objetivos de forma individual. Entonces, lo que nos propone Follari es que podamos, digamos, transmitirle al sujeto, o sea, a ese adolescente o al quien sea, digamos, el sujeto que estemos viendo en la escuela, que hay, digamos, experiencias colectivas que van a ir más allá de sí mismos, ¿no? O sea, que hay cuestiones que son colectivas de las que pueden ser parte, ¿no? Y algo bastante interesante que dice es que la escuela siempre tiende como a valorar estas cosas. A ver, siempre decimos, vale aclarar esto, que ya seguramente ya hemos hecho esta aclaración, pero que cuando decimos la escuela, hablamos del sistema. Obvio que hay gente, hay docentes, hay porteros, hay técnicos en las escuelas que se manejan de otras maneras y de maneras muy buenas, que en muchas ocasiones son muy interesantes las experiencias que se dan. Pero en general se trata como de normalizar y de que los discursos, o sea, que se sostienen en la escuela, son los discursos que se sostienen en la sociedad. Entonces, muchas veces eh, digamos, no se le dice al chico que haga lo que le hace feliz, aunque también suena muy naif, sino que se trata como de que, bueno, que haga lo que tiene que hacer, ¿viste? Después vemos, el resto vemos. Y lo que nos propone es que tratemos como de premiar la realización digamos, del propio deseo. En el sentido, no sé, puede ser hasta pensar en lo vocacional, cuando les toque estar en años como cuarto, quinto, seguramente los chicos les van a ir charlando de esas cosas que les pasen, de, bueno, no sé qué voy a hacer el día de mañana, no sé si quiero estudiar, no sé si puedo. Bueno, van a tener posibilidad de acompañarlos, por lo menos con la palabra, no les estamos diciendo salgan y búsquenles la carrera que pueden hacer o la profesión o ¿cómo se llama cuando no es una profesión? O el oficio que tiene que ser ese chico, pero sino como que los inviten, por lo menos, como a no ser lo que hay que ser, sino como, bueno, con lo que se sienta cada uno más cómodo, por decirlo de alguna manera. Y esto que ya lo dijo varias veces, y ya lo dijimos nosotras varias veces, que el alumno es un sujeto en la escuela, no para. En ese sentido de que, ay, no, bueno, normalicémoslo, que haga acá lo que hay que hacer y que después, bueno, salga y haga lo que pueda. No.
es un sujeto en la escuela, le pasa de todo además de eso. Bien, acá lo que me remitió mucho es al super yo, ¿no? El super yo tiene dos procesos. Tenemos la parte de que sanciona, ¿no? Eso que la conciencia de culpa, que habré metido en más de una oportunidad, ¿no? Cuando estamos tomando mate y tendríamos que haber hecho el trabajo y no lo estamos haciendo, ese sentimiento de culpa es el maldito super yo que está diciendo que eso está mal, ¿no? Son las voces de los Maldito pero papás que necesario. nos dicen, es maldito pero necesario, nos marca el camino, y no podemos escapar. Hay papá que dice, ponete la campera, uno se va y no lo escucha, pero al super yo es imposible, es interno, del maldito. Pero también el super yo tiene un aspecto que nos guía, ¿no? Que nos genera ese ideal del yo, el yo ideal, perdón. El yo ideal es una proyección, una imagen de lo que yo quiero ser en un futuro. Es como un Entonces, collage, Freud habla se justamente va, de se va llenando como de distintas cosas, en general tiene que ver mucho con los padres, pero los chicos lo van tomando de otras cosas que ellos piensan como ideal o sienten como ideal. y que concluye en un proyecto de vida, ¿no? Lo que nosotros pensamos, bueno, yo quiero ser tal cosa, o yo el mes que viene quiero llegar a, o dentro de 10 años quiero estar en, ¿no? Eso es un proyecto, ¿no? Genera eso, incluye pensar en metas a largo plazo, ¿no? Y para llegar a eso, hay que postergar impulsos que vienen del ello, ¿no? Lo que busca ser satisfecho en la inmediatez. En este texto está pensado está representado bajo las palabras de retrasar la satisfacción instantánea, ¿no? Tenemos que dejar de tomar mate para poder sentar a trabajar y a generar informes o escritos o trabajos o leer, estudiar y demás, porque sabemos que esa demora del impulso de generarse placer por el solo hecho de generarse placer, tiene que ser retrasado para invertir un esfuerzo con el objetivo de llegar a ese ideal del yo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir esas dos funciones, ¿no? De instituir o de marcar un lineamiento de lo que está bien y lo que está mal, pero también habilitar esta singularidad que decías hace un rato, ¿no? Todos los adolescentes tienen sus formas que muchas veces no se condice con lo que la escuela busca o pide. Esas formas particulares pueden llegar a constituir un sujeto único y quizás no, que si la escuela lo obtura, estamos como perdiendo capacidades que pueden ser explotadas, ¿no? Entonces acá dice que no hay que confundir autoridad con autoritarismo. Está hablando de cómo se pone el límite. Hay que guiarlo por el camino de la civilización, ¿no? Recordemos que también instituimos cómo ser un sujeto social, pero sin ser autoritario, ¿no? El límite que marque, no que obture. Es algo así, me imagino que es más fácil para representar. Y dice, colaborar en la construcción de valores y de sentido. Estas son los lineamientos, ¿no? De que les estaba hablando recién. Somos sujetos sociales, estamos sujetos a los principios sociales. Necesitamos ser adultos adaptados a la sociedad, ¿no? Pero no muertos seguramente por la sociedad. Tener principios, como dice acá, valores y sentidos que nos gobiernen y nos permitan desplegarlos de la mejor manera en el mundo. Y dice, ¿cómo? Partiendo de la cultura juvenil. Los jóvenes tienen mucha capacidad de creación, ¿no? Acá hay un de Face, de Twitter, una cámara que supongo que era Instagram, música, ¿no? Páginas de internet, cosas que, con lo difícil, ¿no? Amerita una clase aparte, pero bueno, tienen muchas potencialidades y muchos apuntalamientos en la vida social, que a veces nosotros no estamos preparados, pero habilitar este apuntalamiento instalar estos valores y sentidos que deberían mantener y debería mantener un orden y un sentido de pertenencia, ¿no? Donde identificamos. Qué difícil. Para mí esas claves que van tirando los autores en relación a esto de, digamos, de tomar
lo que a los pibes les gusta, básicamente. Yo no puedo entrar a un aula y decir, no, el Duki, eso no es música. Cuando yo era joven, no sé, qué sé yo, capaz nosotras justo somos jóvenes, pero podríamos decir como no, bueno, porque yo escuchaba bandana y era mejor, qué sé yo, no sé. Pero, digamos, esa postura, digamos, como nostálgica de otros tiempos, generan digamos, la brecha generacional es real, tampoco voy a entrar yo llena de cadenas y me voy a hacer la que soy como los pibes, pero esa brecha, digamos, si la ampliamos y desmerecemos todo lo que los chicos escuchan hoy o las series que ven, no, digamos, no va a haber forma de acercarnos a ellos. Y al final es lo que queremos, porque también, digamos, también va a dar lugar si, capaz justo nosotras solemos hablar como de cosas más, eh, capaz no sé si se dan algunas charlas en materias más, de algunas materias más exactas, que son las que ustedes suelen dar. Pero, ahí veo que Lucila me hace cara. Pero igualmente, para un chico va a ser mucho más práctico, o sea, mucho más fácil aprender si el profe le cae bien. O sea, eso es comprobable 100%. Lo decía Nati la otra vez, si tuviste un profe que no te gustó, hay materias que no me gustaba la materia y si el profesor me llevaba mejor, bueno, le metía onda, porque es casi que no lo querés decepcionar, ¿viste? Entonces, me parece que esta es una pista como Por muy amor, grande. ¿Mm? por ¿Qué? amor al profe o a la profe, Claro, que seguía por amor. claro, como decía Bleichman, al final las razones prácticas no son tan importantes. Son pistas que para mí hay que tomar muy en serio. Y esto es un poco lo que decíamos antes, eh, digamos, de que somos agentes del Estado. Acá nos hace una advertencia final, Roberto. Dice que no pasemos por alto la desigualdad. Es decir, él dice como, bueno, sí, obvio, las diferencias las tenemos que sostener, pero hay que tener cuidado con las discriminaciones de todo tipo, que bueno, en las aulas las vamos a ver a rolete. Y ahí también vuelvo a decir como, no se olviden, la palabra del docente es central. Si yo soy el que genera la discriminación, imagínense el lugar, o sea, es como que voy a dar rienda suelta a las discriminaciones de los chicos entre ellos mismos. Y nos dice como, nos habla de la importancia de que siempre nuestros discursos vayan a enfatizar la igualdad de derechos y mantener un rechazo a la desigualdad de acceso a los bienes y beneficios sociales. Es decir, que ciertas cosas, porque son normales, o sea, normales en el sentido de que nos acostumbramos a verlas, no por ello las tenemos que dejar de rechazar. Es decir, no sé, que no todos tengan la misma posibilidad de estudiar, no nos tiene que dar igual, digamos. Es algo que tenemos que rechazar siempre porque estemos dando la materia que estamos dando, somos agentes del Estado y desde un lugar que, por más vapuleada que esté la docencia, digamos, criticada y cuestionada desde todos los lados, todo el tiempo, no dejamos de tener un lugar importante en la conformación de la subjetividad de los chicos. Y acá nos habla de nuestro lugar. Sí. ¿Ibas a decir algo, No, Nati? recordemos que, sí, creo que vengo con delay, que la clase, la escuela es un dispositivo que constituye sujetos y que entran niños y salen siendo adultos. Entonces, todas esas marcas también forman parte de la constitución subjetiva. Tal Y nosotros cual. tenemos que propiciar eso. Y el derecho humano debería ser una materia transversal del inicio hasta el fin, porque justamente estamos formando sujetos sociales. Tal cual. Tengo hasta ahí. Bien. Bueno, ahí terminamos con el presi. Hacemos como siempre, ¿les parece? Cargamos los mates y volvemos ahora a las 7. Tenemos, bueno, las guías que ya, como les dijimos la otra vez, no se entregan, pero las vamos a repasar como para que, nada, veamos qué se entendió y para que, bueno, más allá que ya las tienen, las charlamos entre nosotros y las charlan entre ustedes sobre todo y nosotras hacemos de moderadoras. Volvemos ahora y, en punto y alito. Adiós.